la plática del día de hoy, el mensaje que yo titulé se llama La llave maestra. ¿Puedes repetir conmigo? La llave maestra. Muy bien. Bueno, pues como ustedes saben, no sé si les ha tocado ver, pero cuando llegas a un hotel, ¿sí? Y hay veces que pues se te olvidó la llave o la llave no abre, pues siempre hay una persona por ahí haciendo el piso que tiene algo que es la llave maestra, ¿verdad? Y ahora ya no son esas llaves de antes de metal, sino realmente, bueno, pues son esas de lectura electrónica, es que parecen como tarjetas de crédito y esas las acercas y tiene ahí un lector de aproximación y se abre la puerta. Pero esta persona que está ahí tiene esa llave maestra para poder abrir cualquier habitación en el hotel, ¿sí o no? Nosotros tenemos una sola llave, que es la habitación que nos fue asignada, es la llave para esa habitación. Pero hay una llave maestra que puede abrir todas las habitaciones, ¿verdad? Y va por rangos y va por jerarquías. A cada una de estas personas que están ayudando ahí, les da esa llave para su piso, pero después también hay niveles y bueno, pues mientras más alto ese nivel, pues más jerarquía tiene esa llave y hasta que llega el gerente o a la persona responsable de todo el hotel y ellos pueden abrir cualquier puerta, ¿sí o no? Pues relacionado con eso, entrando con este ejemplo, yo quiero leerte aquí lo que sucede en el momento en el que Jesús está dando una explicación, está hablando con Pedro y nos vamos a ir a este contexto. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos, dicen Juan el Bautista, dicen Elías, otros dicen Jeremías, algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro, que era ahí, como saben, el más aventado de todos y le valía si no tuviera la respuesta correcta, pero él quería ser el primero siempre en todo, dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado y no lo aprendiste de ningún otro ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Aquí voy a hacer un alto porque bueno, pues de aquí se tomó la iglesia tradicional, el que Pedro pues era prácticamente el fundador de la iglesia y esto no fue lo que quiso decir Jesús. Si vamos a este lugar que se llama Cesarea de Filipo, allá hay un templo que se llama el templo de Pantos, es el Dios de todo. ¿Sí? El Dios de todos. Y en este templo había ahí enfrente una piedra y Jesús a la piedra que él mismo se dirigió fue a esa que estaba ahí. Y en ese momento también, si ustedes quieren ver que pues Pedro no era el fundador de la iglesia, pueden leer lo que dice segunda de Pedro, donde el mismo Pedro habla acerca de que todos nosotros somos rocas vivientes, ¿sí? Y esto es muy importante porque si no sacamos el texto de contexto. Ahora bien, dice, te digo, dice, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Ahora, esto es muy importante porque muchas veces no nos ha caído el 20, como decía antes, que realmente nosotros tenemos la llave maestra. Y esa llave maestra es muy importante porque nosotros tenemos esa autoridad para atar, es decir, prohibir o desatar, es decir, permitir. Y es una autoridad que lo que atemos aquí en la tierra va a ser atado en los cielos, ¿verdad? Los cielos es el terreno espiritual y esto es sumamente importante porque
en el momento en que nosotros vamos entendiendo el contexto correcto, ¿verdad? También nos vamos dando cuenta que esa autoridad que Dios nos dio es una autoridad realmente amplia, ¿verdad? Una autoridad que va a estar siempre con nosotros. Ahora, ¿para qué necesita una llave? Es muy importante porque es la que nos da prácticamente una autoridad legal. Y legal hablo ya en el terreno tanto espiritual como en el terreno físico, ¿verdad? Cuando tú tienes una llave, tú puedes entrar a donde una propiedad. Y tienes esa capacidad de cuando sales de tu casa poder cerrar la llave y esa cerradura va a impedir que otros entren. Pero cuando tú llegas, tienes también la autoridad legal de poderle dar ahí la vuelta y esa propiedad te da acceso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que pensar que esa autoridad legal se lleva a cabo a través de declaraciones. Mi boca es esa autoridad. Todo en el mundo espiritual opera a base de declaraciones. ¿Entendemos esto? Declaraciones donde en tu hablar, si has dicho, siento que me voy a enfermar, es una puerta que se comienza a abrir para la enfermedad. Si tú dices, siempre se me olvidan las cosas, autoridad también para que se te sigan olvidando las cosas. Si dices, siempre me va mal, entonces también abriste una puerta para que siempre te vaya mal. Es que nada de lo que hago funciona, también estás abriendo una puerta para que nada de lo que hagas funciona. ¿Por qué? Porque esa es la llave. Y tú vas a decidir qué puerta abrir con esa llave. Y si tú puedes, pues, si tú quieres, pues puedes abrirle la puerta a quien tú quieras. Dios nos dio un libre albedrío, pero lo más maravilloso es que no solo el libre albedrío de hacer mi voluntad, sino también de dar poder y autoridad legal. Cada vez que yo afirmo algo, yo tengo que estar consciente que eso va con una autoridad. Es que esta nación nunca vamos a salir de como estamos. Autoridad legal. Tienes autoridad sobre eso. ¿Sí? Es que este negocio no me da nunca lo que necesito. Es que nunca me alcanza. Es que no tengo dinero. Y llega tu hijo y no tengo dinero. Y así, ¿me entienden? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Declaraciones tóxicas. Y lo que sembremos con nuestra boca, cada afirmación negativa va a traer también consecuencias porque esa llave que funciona a través de mi declaración va a hacer que las cosas sucedan o no, que operen a mi favor o que operen en mi contra. Y pueden venir cosas a veces que no nos gustan en nuestra vida, pero nosotros tenemos que levantar la palabra siempre. Por eso una mente renovada, a pesar de que no nos guste una circunstancia, en una mente renovada, lo que es una mente renovada es, oye, se me ponchó una llanta, tenía una junta muy importante, pero todo obra para bien. Entonces, ¿qué hago? Estoy cambiando lo que una circunstancia negativa y no me estoy asociando con ella. ¿Por qué se me ponchó la llanta? Ahora no voy a llegar a la junta. Ahora voy a perder esa oportunidad de darle esa presentación a mi jefe. ¿Por qué? Y entonces yo ya me asocié y di autoridad legal para que vengan otras cosas a veces peores a mi vida, ¿sí? Entonces, yo todo el tiempo en el transcurso del día estoy haciendo declaraciones y tengo la llave. Y esa llave, ¿qué sucede? Es una llave que funciona porque nos la dio Jesús. A través de Jesús nosotros tenemos ese poder y esa autoridad. Y dice que esas llaves le plació dárselas a nosotros, ¿sí? En la versión, aquí lo voy a leer, en la versión Biblia amplificada, fíjense lo que dice, y te daré las llaves, dice, autoridad del reino de los cielos. Y todo lo que ates, es decir, prohíbas, declares impropio e ilícito en la tierra, habrá sido ya atado en el cielo. Y todo lo que desates, es decir, permitas, declares o declares tú lícito en la tierra, también habrá sido
atado o desatado en los cielos. Entonces, o sea, ya nos dio las llaves. Él ya te las entregó y tú tienes esa autoridad para poder realmente a través de tu boca hacer una declaración donde digas: en el nombre de Jesús, yo ato o desato. Y tenemos que entender algo que es muy importante: nuestra guerra nunca va a ser con lo que veamos aquí en esta tierra. Siempre nos tenemos que ir 2 niveles arriba, que es el tercer cielo. En el tercer cielo nosotros vamos a recibir la revelación de por qué las cosas no están funcionando aquí en la tierra. Y allí donde Dios nos hizo sentar en lugares celestiales junto con Él, donde el Espíritu Santo, nuestro espíritu tiene comunión con el Espíritu Santo, ahí es donde nosotros tenemos esa capacidad para poderle preguntar. ¿Qué es lo que hizo Jesús mientras que estaba aquí en la tierra todos los días que Él estuvo aquí presente? Dice: yo no hago nada que mi Padre no me diga que tengo que hacer. No hago nada. Es decir, cuántas decisiones a veces tomamos, ¿verdad? Cuántos enojos, cuántas frustraciones, porque no preguntamos primero allá en los cielos, porque no preguntamos en el reino de Dios: oye, ¿esto es algo que debo de hacer o no debo de hacer? El rey David, pasaban cosas a veces donde, esa vez que, por ejemplo, llegaron los moabitas y raptaron a todas sus familias. Ellos iban regresando de la guerra y estaban cansados. Y los hombres de David lo cuestionaron y dijeron: ya ves, tú nos llevaste a la guerra, pero mientras tanto estos llegaron y se llevaron nuestras familias y todas nuestras posesiones. Estaban muy enojados en contra de David. Pero David, que sabía lo que era el poder de atar y desatar, él lo primero que hizo fue preguntarle a Dios: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Voy o no voy? Imagínate, se llevan a tu familia, tienes un ejército contigo, puedes salir en ese momento, pero disparado para poderlos atrapar. Pero lo primero que hacía David siempre era preguntarle a Dios, porque va a haber situaciones obvias en tu vida donde hay veces que ni siquiera lo vas a tomar en cuenta. Pero una vez que lo tomas en cuenta, tú vas a ir con cobertura amplia a lo que tú hagas, a lo que tú emprendas por haberle preguntado. Y Dios te va a decir: ve o espérate tantito. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a tomar decisiones. Ahora, esto de atar y desatar es maravilloso, pero también vino desde el libro de Génesis. En Génesis, fíjate qué hermoso. En 1:28 dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Estamos hablando de Adán y Eva: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales. ¿Sí? Así es que Él prácticamente, después de que nos crea a su imagen y semejanza, nos da la autoridad de tener dominio. Repite conmigo: dominio. Hoy tú tienes dominio a través de Jesús. Por un hombre, Adán entró al pecado, Jesús quitó el pecado, nos entrega las llaves y ese dominio regresa al hombre. ¿Estamos? ¿Lo creen? Bueno, entonces cuando yo creo que tengo dominio, entonces las cosas comienzan a verse de manera diferente. Mi esposa y yo estábamos allá en estas cataratas de Iguazú, que son hermosísimas, y había unas nubes que, bueno, pues, ay, híjole, yo estaba: Señor, que se quiten esas nubes, Padre, porque no podemos ver. Y mi esposa: no, es que yo la estoy disfrutando. Y dije: bueno, pues voy a hacer una travesura, voy a orar. Y le dije: Señor, Padre, tú sabes que vamos a estar aquí muy poquitos días. Así es que en este momento yo tomo dominio y la autoridad que tú me has dado para que esas nubes comiencen a moverse y yo pueda ver tu grandiosidad de esas cascadas allá atrás. Y seguimos caminando y poquito a poquito, poquito a poquito, no pasaron ni 2 minutos cuando de repente las nubes se habían quitado y pudimos ver esas cascadas hermosas. ¿Me entiendes? O sea, es que
la autoridad de dominio es tan impresionante. ¿Tú crees que Adán estaba ahí en el huerto y llegaban los leones a acecharlo? No, tenía autoridad sobre cualquier bestia del campo. Y hoy esa autoridad nos fue regresada a través de Jesús. Y hoy, ¿cuántos realmente nos atrevemos a usar esa autoridad? Mira, muchas veces en nuestra iglesia hay una parte que entendemos, pero otra parte que ni siquiera hemos usado. Es como cuando, no sé, te dan un coche con un motor de 12 cilindros y tú lo traes a 10 kilómetros por hora porque no has entendido que ese coche puede ir a 300 kilómetros por hora. Claro, no te lo recomiendo, pero puedes ir a esa velocidad. Entonces, ahí estamos a 10 kilómetros por hora. Pero no avanzamos más porque no nos ha caído el 20 de decir, tengo mucho más potencia y ya la tengo. Pero nos quedamos en la salvación. ¿Ya hizo la oración de fe? Sí, ya hizo la oración de fe, qué padre. Pero ahí comienza. La oración de fe debe de ser progresiva. Repite conmigo, progresiva. Cuando yo entiendo que hay mucho más, entonces mi mente comienza a renovarse. Comienzo yo a actuar con la autoridad, con el dominio que Dios me dio en base a mi diseño original como nacido de nuevo. Entonces esas oraciones que tú hagas de atar y desatar realmente comienzan a materializarse en este mundo. Y para esto, ¿qué sucede? Ese dominio, fíjate que, como dice, me encanta este hombre, John G. Lake. John G. Lake es el que instituyó los famosos cuartos de sanidad, los healing rooms, ¿sí? Y ya les había yo compartido que él creía tanto en lo que él leía en la Biblia, que realmente fue un doctor de sanidad al grado de que Spokane, la ciudad donde él vivía, fue declarada la ciudad más sana de todo Estados Unidos. Casi no había enfermos porque todos se los llevaban a él. Hizo que quebraran los hospitales y las clínicas, ¿sí? Imagínate. Ahora, esto fue un hombre. Imagínate todos nosotros. Imagínate si las iglesias creyentes realmente fuéramos creyentes de que lo que dice esta palabra de dominio propio puede funcionar. ¿Cambiaríamos o no nuestra nación? Y esa es la iglesia. Esa es la iglesia tal cual como Cristo la definió. Dice John G. Lake, la dificultad con la iglesia ha sido que los hombres fueron inducidos a confesar sus pecados a Cristo y reconocerlo como Salvador, y ahí se detuvo. Ahí se petrificaron, ahí se marchitaron, ahí murieron, se secaron y se pudrieron. Qué fuertes palabras. Estas palabras nos retan, no sé a ti, pero a mí me reta. Me reta que cuando estoy yo cantando la alabanza realmente añoro que la presencia de Dios se manifieste. Que cuando hay healing rooms, personas que vengan todas sean sanadas. Ese es el hambre que yo tengo. Esos son los celos que yo tengo. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo es despiadado. El enemigo no se tienta el corazón, él viene a robarte, él viene a matar tus sueños, a matarte físicamente, él viene a destruir todo lo que tienes. Tú no puedes estar con que soy o no soy. ¿Será verdad esta palabra? Ay, qué bonito, una florecita, mira, vamos a ponerle al devocional de hoy esto. No, nosotros tenemos que ser violentos en nuestras oraciones. Nunca nos podemos asociar con la tristeza, nunca nos podemos asociar con todo lo que es el vagón de la montaña rusa de emociones. Y en la vida tenemos muchas emociones. Claro, que se vaya una persona causa tristeza, pero también esa parte emocional la tengo que llevar a los pies de Cristo, donde Él ya venció eso que a mí emocionalmente me está afectando. Y yo me tengo que alinear con la vida, con la alegría, porque es lo que vino a traernos Jesús. Dice, el enemigo viene a robar, matar y destruir, pero yo a darles vida y vida abundante.
Y la vida abundante es una vida de gozo. La vida abundante es una vida donde, así como la hermana de Janet, cuando oramos, le mostró el lugar donde estaba y comenzó a reírse a carcajadas. Él cambia nuestro lamento en baile, en gozo. Es lo que dice su palabra, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Una vida de un verdadero creyente, donde su mente ha sido renovada, no es una montaña rusa de emociones. Estoy contento porque me voy de vacaciones, estoy triste porque mi perrito se enfermó. Ay, y así estamos toda nuestra vida. No, todo obra para bien. Por eso estoy constantemente contento. Por eso nadie puede arrebatar mi gozo. Por eso pase lo que pase, yo sé que todo va a obrar para bien. Y así va a ser. ¿Y cuántos después de haber tenido una situación complicada hemos visto, gracias a eso, hoy mi fe creció? Gracias a eso, hoy yo sé que Dios se manifestó y cuando vino esa situación, hoy ya sé cómo vencer ese tipo de problemas. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? ¿Cuántos han experimentado que les haya venido un gigante y dicen, de esta no voy a salir? Y de repente, ¡fum!, ahí está la salida. Porque Cristo es el ancla de nuestra esperanza. Y los planes que tiene Dios para tu vida son perfectos. ¡Ay, que lo agarramos de sorpresa! No sabíamos que íbamos a tener a veces a lo mejor un accidente y alguien se lastimó y mira nada más, y yo que acababa del domingo de ir a los healing rooms y oré por sanidad y mira ahora lo que me pasó. No, todo obra para bien. Todo obra para bien. Repite conmigo, todo obra para bien. Y ese es el antídoto, ¿sí? Ahora, toda esa parte de dominio, les digo que ya nosotros lo tenemos. Ahora, fíjense bien esto, es muy importante. Hay leyes naturales, ¿sí? Esas leyes naturales es como la ley de la gravedad. Esa ley natural me dice que si yo salto de un edificio, ¿verdad? Mientras más alto, pues más fuerte va a ser la caída. Y mientras más alto algo se me va a romper o incluso hasta la cabeza, ¿verdad? Esa es como opera la ley de la gravedad. Es una ley natural, ¿sí? Ahora, esa ley natural está bajo la ley espiritual. Y es algo que tenemos que entender porque estamos hablando de llaves. Esas llaves también tienen acceso a las leyes, ¿sí? Recuerden esto, una ley, ¿sí?, se le da acceso a través de una llave donde tiene el poder legal para atar y para desatar. Entonces, fíjense lo que sucede aquí cuando viene Jesús. Y en Mateo 14, 26, si me permiten aquí, lo voy a buscar rápidamente. Mateo 14, 26. Vamos a ver, esta historia es maravillosa porque vamos a ver un ejemplo de esto y que todos ustedes lo conocen. Y dice en el 26, cuando los discípulos lo vieron, estamos hablando de Jesús, a caminar sobre el agua, quedaron aterrados y llenos de miedo y clamaron, es un fantasma. Es decir, ellos iban en una barca, había una tempestad, todos sabemos qué es lo que estaba sucediendo ahí, pero yo quiero que te metas un momento a esta imagen, a esta aventura que ellos tuvieron. Estaban entonces los discípulos, los dos en la barca, Jesús venía caminando, pues no desde la orilla, sobre las aguas, ¿verdad? Imagínate tú esto. ¿Qué? Primer ejemplo, o sea, es imposible bajo una ley natural desafiar esta ley de la gravedad porque te vas a sumergir. Si tratas de caminar sobre las aguas te vas a sumergir. Pero Jesús con sus, no sé, 70 kilos de peso a lo mejor, ¿verdad? Iba caminando sobre las aguas y se iba acercando hacia ellos. Y cuando ellos lo vieron, ¿qué sucede? Hubo un encuentro entre lo natural contra lo sobrenatural.
entre una ley que ellos están acostumbrados, ¿verdad?, a ser pescadores. Estamos aquí seguros porque estamos dentro de una barca. La barca flota porque está hecha de madera y tiene aire. Mientras a la barca no le entre agua, estamos bien. Estamos en la ley natural. Pero Jesús venía operando bajo la ley espiritual, bajo la ley sobrenatural, ¿sí? Con el dominio de todo lo creado. Tenemos que entender que el dominio Dios nos los dio absolutamente sobre todo. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que había levantado un viento y luchaban contra grandes olas, ¿no? Y después, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, se quedaron llenos de miedo. Pero Jesús les habló de inmediato y dijo: no tengan miedo, tengan ánimo. No tengan miedo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. ¿Quién? Claro, tenía que ser Pedro, ¿verdad? Entonces Pedro lo llamó y dijo: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Qué declaración tan fuerte, ¿verdad? A lo mejor si le hubiera dicho: vente nadando, vente de muertito, vente y pues yo voy a ti, no te preocupes, ven, Señor, y llévame en tu espalda, ¿no? Pero no, Pedro era Pedro. Y Pedro se atreve a hacer esta declaración y le dice: ordéname que yo vaya caminando sobre el agua. Y Jesús, ¿qué le dijo? Vente, pues ven. Y en ese momento, ¿qué pasó? ¿De dónde a dónde pasó el poder del dominio? De Jesús a Pedro. Le entregó las llaves. Fíjense qué importante. Le entregó las llaves. Y esas llaves eran para abrir una puerta que se llama, esta puerta, puedes caminar sobre las aguas. Es lo que va a abrir esa puerta. Le dio autoridad legal. ¿Entendemos? Señales de vida, por favor. Esto es glorioso. Hay veces que tú le estás pidiendo algo a Jesús, como se lo pidió Moisés. ¡Ay, Dios! Ahí está el ejército, hay montañas a ambos lados y está el mar enfrente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué le dice Dios? Yo ya te entregué el bastón, ese báculo que tú llevas, es la llave. Ordénale al mar que se abran las aguas. ¿Cómo? Pues ya está, ya tienes la llave. Y yo creo que él, ¿cómo? ¿Así de fácil? Porque, o sea, está recibiendo la llave de lo sobrenatural, la llave legal sobre lo que a nosotros en nuestra mente nos cuesta tanto trabajo entender, de que no puedo. ¿Cómo voy a vender más? ¿Cómo voy a salir de esta? Y estamos así como en esos cuentos del Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá defenderme? O sea, eso no es una mente renovada. Pues una mente renovada es aquella que dice: a ver, aquí están las llaves, tú me las entregaste, Jesús. Yo tengo el dominio sobre esta situación. Tú me diste el poder de atar y desatar, y ahora voy a caminar en lo sobrenatural y voy a ordenar que todo esto se arregle en tu nombre, porque tu nombre nos fue dado sobre todo nombre. Y hoy, en el nombre de Jesús, esta enfermedad, llámese como se llame, con esta llave maestra se arrodilla delante de Jesús, porque todo lo que hizo Dios fue bueno. Entonces el dominio comienza a ejercerse. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Ordenó a las aguas que se abrieron, y las aguas obedecieron. ¿Tenía o no tenía dominio? Es un dominio legal que nos fue dado por Cristo. ¿Qué situación estás enfrentando el día de hoy? ¿Qué puerta no se ha abierto? Porque ya Cristo dijo, como le dijo a Pedro: ven, te pasó el dominio. ¿Y Pedro qué hizo? Tomó la llave, se bajó de la barca y empezó
Y de repente su mente lo traiciona. Suelta la llave y dice, esto no puede ser, ¿qué estoy haciendo? ¿Puedo caminar? No, no es cierto, no puedo caminar. ¡Pum! Se hunde. ¡Pum! ¿Cuántas veces salimos de aquí empoderados? Sí, ahora sí. Voy. Y ahora mira, tengo la llave. Y ahora sí. A ver quién me detiene. Y de repente, ay, no pensé que estaba tan fuerte. Uf, sueltas la llave. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hacemos eso? Y hoy a mí me da tanto gusto, por ejemplo, escuchar los testimonios de SEA, todo lo que en ese año que dure SEA, cómo la mente va comenzándose a transformar. Ayer una joven preciosa me estaba diciendo, pastor, es que hoy que estoy entrando a la universidad, puedo realmente haberme dado cuenta de todo el bien que me hizo SEA, porque yo era una persona tan tímida, pero hoy estoy empezando a tener tantos amigos porque SEA eliminó esa puerta del temor en mi vida y comenzó a hacer que empezara yo a perder el miedo. Y hoy nadie me para porque mi mente fue transformada, porque yo sé que traigo esa llave de carisma porque Cristo está en mí. Traigo el favor y traigo la gracia. ¿Y qué sucede? Abres otra puerta y Dios va poniendo más puertas para seguir probando tu fe. Y de repente ya estás como en la película de Monster Inc. con muchas puertas. Ay, yo no sé qué va a salir del otro lado. Pero sabes que traes la llave maestra. Y esa llave te da el poder y la autoridad legal para poder entrar y conquistar cualquier situación. Porque Cristo dijo, ven. Porque Cristo dijo, hazlo. Porque Cristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Él ya lo dijo, igual que le dijo a Pedro, ven, y Pedro caminó sobre el agua hasta que dejó de creer. Pero hoy la pelota está de nuestro lado. Ya no es para que sigamos como Moisés. Mira, todo este ejército me persigue. Ay, nos vamos a morir. No, hoy ya lo tienes. Ya está en ti. Qué hermoso es poder saber que esas llaves yo ya las tengo y están en mí. Ahora, hay veces, entiéndeme esto, hay veces que vas a estar enfrentando una situación y normalmente, en base a lo que yo he experimentado, esa autoridad que viene con la llave, hay veces que la respuesta va a ser muy rápida, porque es una autoridad inmediata sobre lo que no es. Ejemplo, echar fuera un demonio. Antes a mí me aterrorizaba, era lo peor que me pudiera pasar, ¿verdad? Porque había estado influenciado por películas esas del exorcista y todo, yo le tenía pavor. Pero de repente, un día usé la llave y usé el nombre de Jesús. Y el demonio inmediatamente salió. Pero hoy tenemos todavía una herramienta mejor, que es quitarle poder al enemigo, poder legal a través del soso, cerrando puertas. ¿Qué es lo que hace soso? Yo uso la llave, ¿verdad? El Espíritu Santo nos muestra qué puertas fueron abiertas. ¿Para qué? Para que la persona las pueda cerrar con la autoridad que Cristo le dio. Y entonces en ese momento, ¿qué sucede? El mundo espiritual, obviamente gobernadores, potestades, todo lo que se mueve ahí deja de tener autoridad legal. Y muchas de estas cosas son las que a veces nos quitan nuestra salud, a veces nos sustraen nuestras finanzas, a veces hacen que nos vaya mal, a veces hacen que camine yo realmente en depresión y con falta de ánimo. Es algo espiritual, recordemos esto, Efesios 6, todas nuestras luchas son espirituales. Y cuando yo entiendo que tengo la llave maestra en lo espiritual, entonces voy a pelear, ¿qué? Como decía Pablo, las buenas batallas. ¿Cuáles son las buenas batallas? Donde yo voy a usar mi llave, que tiene poder legal para poder derrotar al enemigo. ¿Qué dijo Jesús? Dice, las puertas del Hades, las puertas
del infierno, las puertas de la muerte no van a prevalecer, están estáticas, pero el reino avanza, el reino se extiende. Yo no estoy a la defensiva, yo estoy realmente caminando en base a el poder que yo tengo, porque fui creado a imagen y semejanza de mi Padre, y eso me da autoridad para poder ir y poner mis pies en cualquier terreno y ese terreno sea santo. Llámese oficina, llámese hospital, llámese lo que se llame, ¿verdad? Ahí yo tengo autoridad a donde tú vayas. Si un día comienza a irte mal, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tomar dominio. Nunca se te olvide esto. Nunca te sometas a lo que le solemos llamar mala suerte. Nunca te sometas a, híjole, si así empezó el día, ¿cómo va a terminar? Si así empezó el año, ¿cómo me va a ir el resto? No, nunca te sometas a las noticias tóxicas. Eso se llama amarillismo, lo que a los medios les encanta vendernos. Noticias para robarnos nuestro ánimo. Y si tú ves cuáles son las 10 noticias más leídas, pues son las que incluyen noticias trágicas. No hay una sola buena noticia. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? ¿O leo otros periódicos? ¿Verdad que no? Pero hay un reino que tiene también su periódico. Es el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos llevamos el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Las buenas noticias. ¿Sí o no? ¿Por qué llevamos las buenas noticias? Porque tenemos la llave. ¿Entendemos? Entonces, en ese momento, ¿verdad? Yo no me voy a someter, a pesar de que sea una noticia como la que le dieron a Jesús, donde Lázaro había muerto, ¿verdad? O sea, dice la palabra de Dios, dice que ellos no entendían, dice, Lázaro, dijo Jesús, Lázaro duerme. Es decir, me está esperando para que yo llegue y lo despierte. Porque donde él iba, llevaba también la autoridad sobre la muerte. Así es como funciona. Ahora, ojo, les decía yo que hay veces que vamos nosotros a usar nuestra llave y vamos a ver una respuesta inmediata, como reprender todo el mundo de tinieblas. Esos se tienen que ir porque Jesús mismo nos dijo, tú eres la luz de esta tierra, donde hay luz no puede haber tinieblas, eso se tiene que ir. ¿Lo crees o no? No es de que estés peleando y, le voy a pisar la cabeza. Y eso es tonto, eso es una iglesia que nos ha enseñado mal. Hoy tenemos que nosotros estar conscientes que si llevas el dominio, la puerta la abres o la cierras, y si abre o se cierra, depende para dónde le des a la llave. No va a funcionar al revés, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, claro que funciona. Entonces, cuando yo ejerzo ese dominio, ¿verdad? Y lo uso, ¿qué es lo que sucede? Van a suceder las cosas. Y eso tiene que ser inmediato, porque donde hay luz no hay tiniebla, punto. Es una autoridad dada. Pero también hay otras veces donde puede tardar un poco más. Y yo declaro que esta situación puede ser a lo mejor una enfermedad, ¿no? Como fue cuando Jesús oró por el ciego. O sea, Jesús le dijo, ve y te lavas los ojos y vas a ver. Y el ciego regresó y todavía no veía. Fue un proceso. Hay veces que así van a ser nuestros milagros. Y hay veces que va a ser una puerta eléctrica donde bzzz, y otra donde ya se abrió. ¡Pum! Pero hoy tenemos una situación que estamos viviendo también en una generación de lo instantáneo. Ya oré, ya, ¿por qué no me contesta? ¿Qué pasó? Ya di mi diezmo, ¿qué pasó? La lana. O sea, no funciona así, ¿sí? O sea, hay puertas que nosotros vamos a tener que esperar un poco que se vayan a abrir. Y no es porque no funcione, sino es porque hay un fruto que viene dentro de los 9 que nos dio el Espíritu Santo, que se llama paciencia. Para eso usamos la paciencia. Y en la paciencia, ¿qué va a suceder? Vamos nosotros a aprender a esperar. ¿Sí? Entonces, ya ordené, va a suceder. Pero ¿qué sucede? Hoy tenemos una situación, ¿verdad? Donde para los jóvenes sobre todo, es que ya le piqué el botón, ¿qué pasó? ¿Por qué no pasa nada?
¿Qué onda? ¿Por qué no empieza a calentarse? ¿Dónde están las palomitas? Ya apreté el botón, ¿por qué no enciende el coche? Porque todo es de botón, hoy no. Entonces pues, le aprietas y algo tiene que pasar. Y así pasa hoy, ¿sí o no? Yo me acuerdo que incluso era muy chistoso porque me he puesto a pensar, digo, bueno, hoy tú claro que le aprietas un botón y algo va a suceder. Pero antes, aquellos que vieron todavía esas televisiones grandototas Philco, ¿verdad? Así que llegabas y las prendías y te dabas la vuelta, te sentabas, te puedes ir a tomar un café y regresar y se apareció un puntito blanco ahí. Y ese puntito era, ay, ya dio señales de vida, ya vamos a ver algo. Y empezaba a manifestarse ahí la tele y aparecía, no a color, en blanco y negro. ¡Wow! Estamos viendo la tele, asombroso. Oye, pero no, pues ahí están las noticias. Pues tienes 3 canales a escoger, nada de que Netflix y no te gustan las de acción, pues ahí están las de drama y si no, enamórate y lo que tú quieras ver y hay 550,000 canales para escoger. No, aquí eran 4 canales a lo sumo y uno era el canal 11 donde siempre había noticias y para uno que estaba chavo, qué aburrido. Entonces me quedaban 3 y entonces ahí te ponías. Pero ¿qué sucede? Le tenías que ir a cambiar el canal a la tele. ¿Qué crees? Te tienes que parar y tienes que ir y caminar al mueble y moverle. Y entonces, wow, ya le cambié, ya te podías regresar. Pero, ay, empezaron los anuncios. Otra vez, a ver, ¿qué hay en el siguiente canal? ¡Bum! Entonces, ¿qué era? Lo mejor era ver el fútbol, donde 45 minutos no te tenías que parar, ¿verdad? Pero así es, así era la onda. Hoy, ¿qué pasa? Oye, pues es que pues hoy va a haber sopa de brócoli y milanesa. No me gusta. A ver, Uber Eats. Ahorita me voy a pedir lo que, ¿no? Así es, ¿no? Antes era o te la comes o te la comes. No hay de otra, papito. Y ahí está tu prueba y ahí sí no te funcionaba la llave maestra porque te morías de hambre, ¿verdad? Pero así funcionaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues claro, la paciencia estaba ahí. Pero hoy, ¿qué sucede con nuestras nuevas generaciones? Todo es instantáneo. Es que ya te desaté, pastor, y no está sucediendo nada. ¿Qué pasa? Ya le apreté el botón. Espérate, tranquila. Hay que esperar, a la antigüita también. Funciona. Y mientras espera, gózate, gózate. Porque la palabra de Dios no regresa vacía, ¿sí o no? Qué maravilla, ¿no? Pero Dios no cambia. Qué hermoso que siga siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Qué hermosa que su fidelidad siga siendo la misma ayer, hoy y siempre. Y que siga siendo bueno ayer, hoy y siempre. Y que me siga amando como nadie más me va a amar ayer, hoy y siempre. Qué hermoso. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Hoy, como siempre, nos dice aquí Ezequiel 22:30. ¿Qué está buscando Dios? Dice, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país y busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. ¿Qué está buscando Dios hoy? Dios ya distribuyó las llaves maestras. Tú tienes una y la portas y ahí está. Pero a veces se nos olvida sacarla. A veces se nos olvida decir, por cierto, aquí está esta llave que me sirve para todo, para cualquier circunstancia, para atar y desatar toda situación. Y entonces yo ya sé que esta llave la voy a usar para poder emplearla en abrir puertas que hoy no se han abierto, puertas donde hay una promesa atrás que me está esperando y yo sé que esa promesa es para mi vida y yo sé que tengo la llave para abrirla, pero a veces me ha faltado paciencia,
A veces no lo he creído y sigo orando y sigo poniéndolo en el grupo de intercesión. Pero Dios ya te dijo, ya tienes la llave. Ya tienes la llave. ¿Quieres tener más ventas en tu empresa? Ya tienes la llave. ¿Quieres tener más favor para promociones completamente sobrenaturales en tu lugar de trabajo? Ya tienes la llave. ¿Quieres tener el favor de tus hijos para que ellos vengan a los pies de Jesús? Ya tienes la llave. Por eso no lo hagamos en nuestras fuerzas. Jesús nos lo dijo. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Qué divertido es usar una llave de alguien que ya pagó el precio para abrir cualquier puerta donde haya una promesa. Y hoy esa llave, lo único que tienes que hacer es tomarla, porque Jesús ya dio la orden y ya dijo, ven, te está esperando. Cruza al territorio de lo sobrenatural. Prueba a Dios. Ve como si puedes caminar sobre las aguas. Ve como si puedes orar por los enfermos porque van a sanar. Ve cómo puedes incluso tú mismo ministrarte y decir, a ver, este dolor de cabeza en el nombre de Jesús no tiene autoridad. Me estoy sintiendo mal de mis piernas. En el nombre de Jesús estas piernas son las piernas de Cristo. Hoy tomo autoridad y uso mi llave para tener esa sanidad. Hoy todo lo que no hayas podido hacer, comienza a usar la llave maestra. Amén. Los retos están afuera, las puertas te están esperando y tú tienes la llave en tus manos. Gracias, precioso, porque hoy esa llave nos hace obrar con ese poder como hijos tuyos, con ese poder y esa autoridad que tú nos has dado. Una autoridad que no proviene de lo humano, es una autoridad que me ha sido dada para operar en lo sobrenatural, para poder ver más allá de lo que hoy mis ojos físicos me permiten ver. Hoy tengo un gozo desbordado, porque esta llave me lleva más y más y más. Él ya nos equipó desde el día en que te llamó, desde el día en que te creó, antes de fundar el universo. Él ya sabía que también la llave era tuya. Él no te dejó desamparado. En el momento en que te llamó, también te provisionó para hacer cosas mayores que las que Él hizo. Y el que llama, provee. Amén.